Las peores enfermedades en la historia de la humanidad. Una de las peores formas en que la población humana se ha visto reducida es a través de enfermedades aparentemente imparables. A lo largo de la historia, la humanidad ha sufrido los efectos incapacitantes y mortales de devastadoras enfermedades provocadas por diversas razones. A continuación mencionamos 10 enfermedades, sin ningún orden en particular, que han diezmado a la humanidad desde la antigüedad. Número 1. La peste negra. La peste negra fue una de las pandemias más mortales de la historia humana. Probablemente comenzó en Asia Central y se extendió a Europa a finales de 1340. El número total de muertes en el mundo por esta pandemia se estima en 75 millones de personas, de las cuales, entre 20 a 30 millones solo en Europa. Con la peste negra se estima que murió entre 1/3 y 2/3 de la población europea. Esta terrible enfermedad fue causada por la bacteria Yersinia pestis. La infección humana de esta bacteria adopta 3 formas principales: neumónica, septicémica y las pestes bubónicas. Recientemente la Yersinia pestis ha ganado la atención como un posible agente de guerra biológica y el CDC, Centro de Control de Enfermedades, lo ha clasificado como de patógeno categoría que requiere preparación para un posible ataque terrorista. Número 2. Poliomielitis. La polio, también denominada poliomielitis, es una enfermedad contagiosa históricamente devastadora que fue erradicada en el hemisferio occidental en la segunda mitad del siglo XX. Aunque la polio ha afectado a los seres humanos desde tiempos remotos, el brote más importante se produjo en la primera mitad de la década de 1900, antes de que la vacuna creada por Jonas Salk estuviese disponible ampliamente en 1955. La poliomielitis es una enfermedad viral que, en alrededor del 95% de los casos, no produce ningún síntoma en absoluto, llamada polio asintomática. Entre el 4% a 8% de los casos en los que hay síntomas, llamada polio sintomática, la enfermedad se presenta en 3 formas. Una forma leve denominada polio abortiva. La mayoría de las personas con este tipo ni siquiera sospechan que la tienen porque su enfermedad se limita a leves síntomas de gripe, leve infección respiratoria superior, diarrea, fiebre, dolor de garganta y una sensación general de malestar. Una forma más seria asociada a la meningitis aséptica denominada polio no paralítica, 1%-5% presentan síntomas neurológicos, como la sensibilidad a la luz y rigidez de cuello. Una forma grave y debilitante denominada polio paralítica, entre el 0,1% y el 2% de los casos, el virus abandona el tracto intestinal y entra en el torrente sanguíneo, atacando los nervios. En la polio abortiva asintomática, el virus no suele superar el tracto intestinal. El virus puede afectar a los nervios que controlan los músculos de las extremidades y los músculos necesarios para la respiración, causando dificultad respiratoria y parálisis de los brazos y las piernas. El virus de la polio ha matado a más de 10.000 personas alrededor del mundo desde 1916 hasta la actualidad. Tal vez no es principal causa de muerte si nos fijamos en los números, pero sin duda está entre las peores enfermedades. Al verlo sería que es. Número 3. La viruela. La viruela es una enfermedad infecciosa grave, contagiosa y a veces fatal. No existe un tratamiento específico para la enfermedad de la viruela y la única prevención es la vacunación. Hay 2 formas clínicas de la viruela. La viruela mayor es la forma más grave y común de la viruela, con una erupción más extendida y fiebre más alta. Históricamente, la viruela mayor tiene una tasa de mortalidad global de alrededor del 30%. La viruela menor es un tipo menos común de la viruela y una enfermedad mucho menos grave, con tasa de mortalidad del 1% aproximadamente. La transmisión se produce a través de la inhalación del virus de la viruela aerotransportada, por lo general a partir de la mucosa oral, nasal o faríngea. Se transmite principalmente al estar cara a cara con una persona infectada, por lo general dentro de una distancia de 1,8 metros, pero también puede transmitirse a través del contacto directo con fluidos corporales o con objetos contaminados, tales como ropa de cama o la ropa. Raramente, la viruela se ha propagado por el aire en sitios cerrados como edificios, autobuses y trenes. Esta enfermedad se originó en América del Sur en el siglo XVIII y desde entonces ha matado a más de 60 millones de personas. Número 4. El cólera.
El cólera es una infección del intestino delgado causada por la bacteria Vibrio cholerae. Los principales síntomas son diarrea acuosa profusa y vómitos. La transmisión se produce principalmente a través del consumo de agua potable o alimentos contaminados. La severidad de la diarrea y los vómitos pueden conducir a una rápida deshidratación y desequilibrio electrolítico. El tratamiento primario es la rehidratación oral y si estas no son toleradas, fluidos intravenosos. Los antibióticos son beneficiosos en los pacientes con enfermedad severa. El cólera ha estado probablemente con los humanos durante muchos siglos. Informes de enfermedades parecidas al cólera se han encontrado en la India tan temprano como 1000 después de Cristo. En el siglo XVII, el cólera era un término usado para describir un trastorno gastrointestinal grave que involucraba diarrea y vómitos. Hubo muchos brotes de cólera, y por el siglo XVI, algunos estaban siendo anotados en la historia. Inglaterra tuvo varios en el siglo XVIII, más notable en 1854. Número 5. Ébola. El ébola es el virus ebolavirus, EBOV, un género viral, y la enfermedad que causa, la fiebre hemorrágica del ébola, FHE, una fiebre hemorrágica viral, VHF. El virus debe su nombre al río Ebola Valley en la República Democrática del Congo, Extaire, que está cerca del sitio del brote reconocido por primera vez en 1976 en un hospital de la misión de monjas flamencos. Seguía siendo en gran parte desconocido hasta 1989, cuando varios brotes ampliamente difundidos ocurrieron entre monos en los Estados Unidos. Los síntomas comunes son erupciones cutáneas, enrojecimiento de los ojos, hipo, y hemorragias internas y externas se puede observar en algunos pacientes. Cuando la erupción se desarrolla en la piel oscura, a menudo no se reconoce hasta el momento de la erupción, cuando se comienza a pelar. En las mujeres embarazadas, el aborto involuntario, y el sangrado vaginal abundante son los síntomas comunes del virus del ébola. La muerte generalmente se produce durante la segunda semana de los síntomas del ébola. La muerte en las víctimas del ébola es por lo general la pérdida masiva de sangre. El virus del ébola se transmite por contacto directo con los fluidos corporales, la sangre y los tejidos de personas infectadas. La transmisión del virus del ébola también se ha producido por la manipulación de animales infectados muertos o enfermos, chimpancés, gorilas, monos, antílopes de los bosques, los murciélagos de fruta. El tratamiento predominante es la terapia de apoyo general. La enfermedad mató a más de 160.000 personas desde el año 1976 al año 2000. Número 6. La malaria. La malaria es causada por un parásito llamado Plasmodium que se transmite a través de la picadura de mosquitos anófeles infectados. En el cuerpo humano, los parásitos se multiplican en el hígado y, a continuación infectan los glóbulos rojos. Los parásitos se multiplican dentro de las células rojas de la sangre, que se rompen dentro de 48 a 72 horas, infectando a más glóbulos rojos. Los primeros síntomas suelen aparecer entre 10 días y 4 semanas después de la infección, aunque pueden aparecer incluso a los 8 días o tan largo como un año después de la infección. A continuación, los síntomas se producen en ciclos de 48 a 72 horas. La mayoría de los síntomas son causados por la liberación masiva de merofocitos en el torrente sanguíneo, la anemia resultante de la destrucción de las células rojas de la sangre, y los problemas causados por grandes cantidades de hemoglobina libre liberada en la circulación después de que los glóbulos rojos se rompen. La malaria severa, solo causada por P. falciparum. La infección por P. falciparum, si no se trata adecuadamente, puede progresar rápidamente a la malaria severa. Los principales síntomas incluyen dificultades respiratorias severas, azúcar baja y hemoglobina baja en la sangre, anemia grave. Se diagnostica sobre la base de la presencia de los parásitos P. falciparum y uno de los síntomas mencionados anteriormente, sin otra causa evidente. Los niños son especialmente vulnerables ya que tienen poca o ninguna inmunidad al parásito. Si no se trata, la malaria severa puede llevar a la muerte. La malaria cerebral, solo causada por P. falciparum, se clasifica como malaria cerebral cuando se manifiesta con síntomas cerebrales, tales como el coma. La malaria sigue matando gente todos los días, para ser exactos 2.800 niños cada día. Y a unos 2,7 millones de personas al año.
Número 7. La peste bubónica. La gente suele contraer la peste de la picadura de una pulga de roedores que es portador de la bacteria de la peste o por la manipulación de un animal infectado. Los roedores silvestres en algunas zonas alrededor del mundo están infectados con la peste. Por lo general se asocia con las ratas y pulgas de ratas infectadas que viven en el hogar. Algunos síntomas comunes de la peste bubónica son fiebre alta, escalofríos, dolor de cabeza y angustias. Este tipo de plaga tuvo su comienzo en el año 1300 después de Cristo y en ese momento ocasionó la muerte de más de 250 millones de personas. Número 8. La gripe española. La epidemia de gripe de 1918-1919 mató a más personas que la Gran Guerra, conocida hoy en día como la Primera Guerra Mundial, en medio camino entre 20 y 40 millones de personas. Se ha citado como la epidemia más devastadora en la historia del mundo. Más personas murieron de gripe en un solo año que en los 4 años de la peste bubónica, 1347 a 1351. Conocida como la gripe española o la gripe de 1918-1919 fue un desastre global. El virus golpeó a una velocidad sorprendente, a menudo matando a sus víctimas en solo unas horas de los primeros síntomas de la infección. El virus abrumaba las defensas naturales del cuerpo, causaba una hemorragia incontrolable que llenaba los pulmones y los pacientes se ahogan en sus propios fluidos corporales. A principios de la década de 1990, a 75 años de investigación no había podido responder la pregunta más básica sobre la pandemia de la gripe española. ¿Por qué era tan fatal? Ningún virus de 1918 fue aislado, pero todos sus aparentes descendientes causaron formas sustancialmente más leves de la enfermedad humana. El examen de los datos de mortalidad de la década de 1920 sugirió que solo unos pocos años después de la gripe española, la epidemia se había establecido, con tasas de mortalidad sustancialmente más bajos. En solo 2 años, este virus mató a más de 100 millones de personas. Número 9. La influenza, virus de ARN. La influenza, comúnmente conocida como la gripe, es una enfermedad infecciosa causada por virus ARN de la familia Orthomyxoviridae, los virus de la gripe, que afecta a las aves y los mamíferos. Los síntomas más comunes de la enfermedad son escalofríos, fiebre, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza intenso, tos, debilidad, fatiga y malestar general. A pesar de que se confunde a menudo con otras enfermedades de tipo gripal, especialmente el resfriado común, la influenza es una enfermedad más grave que el resfriado común y es causada por un tipo diferente de virus. La influenza puede producir náuseas y vómitos, sobre todo en los niños, pero estos síntomas son más comunes en la gastroenteritis no relacionada, lo que a veces se llama erróneamente gripe estomacal. Normalmente, la gripe se transmite a través del aire por la tos o los estornudos, también se puede transmitir por contacto directo con excrementos de aves o secreciones nasales, o por contacto con superficies contaminadas. Este virus mata a 36.000 personas al año a partir de 1918 o 1919 y se extendió a Asia y Europa a través de África. Número 10. El SIDA. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, es una enfermedad del sistema inmunológico humano causada por el virus de la inmunodeficiencia humana, PI. El virus ataca al sistema inmunitario y deja al organismo vulnerable a una variedad de infecciones potencialmente mortales y cáncer. Las bacterias comunes, hongos, parásitos y virus que generalmente no provocan enfermedades serias en personas con un sistema inmunitario sano pueden provocar enfermedades mortales en las personas con SIDA. Se ha encontrado en saliva, lágrimas, tejido del sistema nervioso y el líquido cefalorraquídeo, sangre, semen, incluido el líquido preseminal, que es el líquido que sale antes de la eyaculación, flujo vaginal y la leche materna. Sin embargo, solo la sangre, el semen, las secreciones vaginales y la leche materna transmite la infección a otros. El virus se puede diseminar, transmitir, a través del contacto sexual, incluyendo el sexo oral, vaginal y anal, a través de la sangre, a través de transfusiones de sangre, o al compartir agujas. De madre a hijo, una mujer embarazada puede transmitir el virus a su feto a través de la circulación sanguínea compartida. Una madre lactante puede transmitirlo a su bebé en la leche materna.
Es preocupante que muchas personas piensan que hay una cura para el SIDA, lo que les hace sentirse más seguros, y quizás correr riesgos que de otro modo no lo haría. Sin embargo, todavía no existe cura para el SIDA. La única manera de estar seguros es estar al tanto de cómo se transmite y de cómo prevenir la infección.